ustedes, creo que debe tener que ver con el relax de los días viernes. Siempre se me olvida grabar y ahora no se me olvidará. De hecho, grabando. Así que nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Se integró ahora Francisca, se integró Juan. Y como les decía, lo que vamos a ver hoy día es refrescar los lineamientos de puntuación y hacer un par de ejercicios para ir afinando el uso de principalmente la coma y el punto. ¿Y por qué nosotros vemos esto con Paula? Porque por un lado es algo bastante detallista, una habilidad bastante detallada dentro de lo que es el uso de la lengua materna. Siempre los cursos de lengua materna se refieren más a lo macro, ¿cierto? Al uso a la conexión entre ideas. Pero, en primer lugar, los defectos de puntuación o en el uso de la puntuación van dificultando la corrección y la evaluación por parte de nosotros los docentes en los trabajos escritos. Y esa dificultad típicamente se traduce en una mala evaluación, porque cuando a uno le cuesta entender un texto, uno típicamente termina justamente evaluando negativamente el contenido. Y por otro lado, la puntuación justamente lo que permite es ordenar ideas. Una mala puntuación implica una mala ordenación de ideas. Una buena puntuación no garantiza la buena ordenación de ideas, pero sí la facilita. Es una condición sine qua non para la buena expresión de ideas. La puntuación es una condición sine qua non para la buena expresión de ideas. ¿Y qué significa esa expresión latina? Sine qua non. Es una expresión latina que significa básicamente necesario, algo que tiene que darse para que se dé otra cosa. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Y esa es una distinción súper importante. Entonces, muchas veces él o la estudiante universitarias cae en lo que yo denomino comismo, que significa todo es coma, todo es coma, todo es coma, todo es coma. Y eso genera interconexiones de ideas larguísimas, en donde al final se hace súper difícil retener lo que se está diciendo y por lo tanto comprenderlo. Hay un aspecto que es crucial dentro de la psicología cognitiva, que es que, como ustedes saben, nosotros tenemos dos grandes almacenes de memoria. La memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo es el almacén en donde está toda la información acerca del mundo y nuestros recuerdos. El saber, por ejemplo, cómo se hicieron esa cicatriz que tienen en el codo es lo que se denomina información episódica, de episodios que ocurrieron alguna vez. Y es bastante robusta, es muy resistente al olvido. Es muy difícil que alguien, si ustedes recuerdan un evento cuando tenían 8 años, es difícil que a los 25 años lo hayan olvidado. Siempre hay cosas que se van evaporando, pero en general no. Por otro lado está la información semántica, que es la información acerca del significado del mundo. Por ejemplo, díganme ustedes qué es esto. Un CD, ¿algo más? ¿Ya? Cami concuerda con Francisca y con Catalina. De hecho, no es un CD. Pero estaban cerca, muy, muy cerca. Y ustedes sabrían incluso describir para qué sirve un CD y cómo se utiliza. Yo sé que tengo por ahí un cassette, pero no lo voy a encontrar rápidamente. Y ustedes, yo creo que alcanzaron a ocupar de manera anecdótica algún cassette. ¿Alguna vez ustedes han escuchado música en cassette? ¿Han manipulado una casetera? Ya, qué bueno saberlo, pero niños que hoy día tienen 10 años es muy probable que no tengan a su disposición ni cassettes ni caseteras. Díganme si alguien sabe qué es esto.
¿O qué creen que es? Camila, diste en el clavo. Es un incienciario. No solamente un porta incienso, sino que también es una caja que si uno la abre, bueno, acá uno guarda los inciensos. Abre, ¿hay alguno ahora adentro? No, no hay ninguno. Pero la gracia es que cuando ustedes la abren, ahí va. Ahí uno puede poner el incienso, lo prende y luego uno cierra la cajita y el incienso se cuela por estas rendijas y aromatiza la, la habitación con ese hermoso olor al incienso que a mí me encanta, a muchas personas no les gusta, pero saben más o menos cómo se utiliza. Eso, el saber qué es un DVD, cómo se usa, el saber lo que es un incenciario, el saber qué es el incienso, cómo se usa, qué efecto produce, todo eso es información acerca del mundo. ¿Ustedes recuerdan cuando vieron un DVD por primera vez? ¿O cuando aprendieron cómo se usaba un DVD? ¿O recuerdan cuándo aprendieron lo que era el incienso? ¿O cómo se usaba un incenciario? Pero Cami, no te pongas triste. No es malo no recordarlo. Porque en honor a la verdad esto sigue un criterio evolucionista. Sí es importante recordar cuándo me hice la cicatriz del codo, porque eso me da información acerca del mundo. Pero recordar cuándo aprendí algo no es tan relevante. Lo importante es saberlo y saber llevarlo a la práctica. Entonces, por lo tanto, yo recuerdo perfectamente cuando aprendí lo que eran los DVDs, porque los DVDs son una tecnología que llegó durante mi periodo de vida, pero no recuerdo cuando aprendí lo que era un cassette. Sí recuerdo cuál fue el primer cassette que yo me compré, o pedí que me comprara, pero así como aprender lo que era un cassette, no. Entonces ahí tenemos esos dos tipos de información episódica e información semántica. ¿Cuál era que el primer cassette que me compré? El Actually, de los Pet Shop Boys. Por si alguien quiere escucharlo. Un dúo inglés que hace música sin pop que a mí me gusta mucho. Y la cosa es que esa es la información en la memoria a largo plazo. Y ahí se supone que la memoria a largo plazo es ilimitada. Nada es ilimitado en la vida, nada, nada. Hasta el universo debe tener un final. Pero sí es cierto que en términos prácticos nunca se ha encontrado un límite para lo que podemos aprender o recordar. Nunca. Así que digamos que ese almacén es ilimitado, tanto en términos de duración como en términos de capacidad. Pero luego tenemos el puerto de entrada a la memoria a largo plazo, que es la memoria a corto plazo. Déjame ver si puedo encontrar por ahí un diagrama que hace mucho más fácil explicar todo esto. Entre paréntesis, mi computador tradicional sufrió un desperfecto, se le echó a perder la tarjeta de red, así que tuve que cambiar a un computador más antiguo y que por lo tanto es un poquito más lento. Pero eso demora un poquito las cosas, pero no es tan terrible. Ahí estamos. Voy a compartir pantalla. ¿Ven lo que les estoy compartiendo? ¿Sí? ¿Ven el modelo de Atkinson y Chiffrin o no? Es decir, las cajitas. Sí, profe. Perfecto. Ya. El asunto es que acá nosotros tenemos el medio ambiente y la memoria sensorial
Son más bien registros fisiológicos que están en el ojo, que están en el oído. Acá está el proceso de atención y acá llegamos a la memoria a corto plazo. Acá donde dice ensayo se refiere a que en la medida en que la materia, perdón, no la materia, la información es retenida, pasa a la memoria a largo plazo donde se retiene durante un periodo indeterminado de tiempo. Y cada vez que nosotros queremos recordar algo, la evocamos y la llevamos a la memoria a corto plazo. Esa es básicamente la idea. Esta flecha que está acá se refiere a que el ensayo permite mantener la información en la memoria a corto plazo. Por ejemplo, cuando uno repite un número telefónico, ¿cierto? Dame el número telefónico de fulanito. Ya, no tengo dónde anotar, no te preocupes, lo voy repitiendo. Ya, 94571282. 94171512. No me acuerdo si era esa, 94171512. 94171512. Ya, 94171512. Ya, aló fulanito, bla, 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 bla. O le mando el WhatsApp, bla, 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 bla. De ahí nunca más me acordé del número. Se evaporó. Porque lo mantuve iterando hasta que ya no lo necesitaba y no pasó a la memoria a largo plazo. Esa es información que no es significativa. La memoria a corto plazo se llama así porque dura poco tiempo la información. Ahí se ha medido experimentalmente cuánto tiempo dura la información en ese almacén de memoria y no es más de 30 segundos. Si ustedes impiden que un sujeto ensaye el material, es decir, que lo repita, al cabo de esos 30 segundos la información se va a ver evaporado, irremediablemente y para siempre. La memoria a corto plazo también se llama memoria operativa. ¿Por qué? Porque es la memoria, el almacén a través del cual uno puede hacer operaciones. Y cuando nosotros estamos escuchando a otra persona, cuando nosotros estamos leyendo algo, adivinen dónde queda esa frase a la que uno le está poniendo atención. En la memoria a corto plazo o memoria operativa. Y la memoria operativa tiene un límite de capacidad, que es 9 unidades de información. Eso significa que nosotros podemos almacenar en promedio 9 unidades de información al mismo tiempo. Por ejemplo, un celular. Los celulares tienen 8 dígitos, más el 9 que no vale, porque todos parten con 9. En el futuro, no es raro, no es difícil pensar que de aquí a unos 2 o 3 años más los celulares van a tener 9 dígitos, aparte del 9. Es decir, un celular podría ser 9, 84, 71, 27, 341, por poner un ejemplo. Y todavía podríamos retenerlo, pero ya con 10 unidades la mayoría de la gente no puede y necesita ayudas externas. Lo mismo pasa con una oración. Cuando una oración tiene mucha información, imaginemos que esta es la memoria a corto plazo, que mi pantalla es la memoria a corto plazo. Yo puedo retener la información que está dentro de la memoria a corto plazo. Es decir, puedo retener esto. Esto cabe dentro de la memoria a corto plazo o memoria operativa. Pero ya esto no cabe. Esto no cabe entero. O cabe una parte o cabe otra parte, pero no cabe entera. Es demasiado grande, tiene demasiados elementos. Por lo tanto, cuando nosotros leemos, cuando nosotros escuchamos, retenemos la cantidad de información que podemos retener. Y si la oración es muy compleja, es muy larga, tiene demasiados elementos, obviamente no estamos hablando de 9 palabras. Un elemento vendría a ser una idea. Por ejemplo, decir, el perro nadaba alegremente mientras el pato acicalaba su plumaje. Podemos retener eso porque son cuántas ideas. Perro, nadar de manera alegre, pato, acicalar plumaje. Las palabras entre medio, los conectores, los artículos, en general no cargan nuestra memoria a corto plazo, porque nosotros conocemos de manera casi automática, ya de manera automatizada, las reglas que generan el acompañamiento de las palabras. Entonces, no me acuerdo si el profesor dijo el perro o no, pero asumo que, perdón,
No me acuerdo si el profesor dijo él antes de decir perro, pero es obvio que dijo el perro. No recuerdo que haya pronunciado mal o que haya redactado mal la oración, que haya cometido una violación gramatical. No, dijo perro, perro nada alegremente, debe haber dicho él. No hacemos este razonamiento consciente, pero ustedes se darían cuenta si yo violo una norma gramatical. Si yo digo, por ejemplo, las perros nadaba alegremente. Eso inmediatamente les habría llamado la atención y eso habría generado una carga más en su memoria a corto plazo o memoria operativa. Y por eso es súper importante al hablar y especialmente al escribir, utilizar oraciones que no necesariamente cortas, pero oraciones que no violen la capacidad de la memoria a corto plazo o memoria operativa. Porque si lo hacen, ¿qué es lo que pasa cuando una oración viola excede nuestra capacidad de memoria a corto plazo? Tenemos que utilizar recursos para reducir la información. Por ejemplo, imaginemos que yo les dijera, eh, la nutria volaba fluidamente por encima de los árboles que estaban orbitando en torno a Júpiter, mientras que los balones de querosene que existían en la quinta dimensión estaban todos volcados sobre sí mismos en un retruécano de fuego. ¿Alguien puede repetir lo que acabo de decir? Yo mismo no podría repetirlo. Fue bastante psicodélico. Si ustedes quisieran retener toda esa información, tendrían que haber, mientras yo lo estaba pronunciando, haber utilizado mnemotecnias o imaginerías para ir plasmando, casi plastificando cada una de esas oraciones o componentes dentro de una frase que ustedes pudieran retener. Exacto, había una nutria por ahí, estaba Júpiter, es que además por otro lado yo intencionadamente busqué generar imágenes que no tuvieran mucho sentido, como árboles orbitando en torno a un planeta. Sí, lo puedo imaginar, pero es raro. Y ya los balones de querosene volcados sobre sí mismos en un retruécano, eso ya no tiene ningún sentido. Entonces, mientras más difícil, mientras más semántica sea la información, más difícil es de representar y por lo tanto de retener. Pero si más encima la oración excede nuestra capacidad de memoria a corto plazo, hay cosas que se van a perder. O me acuerdo de lo primero o me acuerdo de lo último. Es poco probable que me acuerde de lo de entremedio. Dicho eso, les refuerzo la idea de que es súper importante usar bien los signos de puntuación. En el comismo, cuando todo es coma, ustedes saben que la coma lo único que hace es que separa secciones dentro de una misma oración. Y la unidad de retención de información es la oración. Hablamos en oraciones. Y por lo tanto, vamos a tender a retener oraciones. Y cuando las oraciones son demasiado largas, me cuesta retenerlas, tanto como hablante o como lector. Por lo tanto, el comismo hace que se elonguen innecesariamente las oraciones. Y eso hace que sea más difícil de retener y por lo tanto de comprender el texto. Juan, el remedio contra el comismo es el buen uso del punto seguido. No le vamos a poner nombre. Ya, pongámosle nombre. Puntismo. No le pongamos nombre. El remedio contra el comismo es el buen uso del punto seguido. Y cuesta usar el punto seguido. En general no somos muy dados a usar el punto seguido. Tenemos la sensación de que, especialmente, nosotros tenemos la idea academicista de que se habla largo, que las oraciones mientras más largas son, más cargadas de contenido están y por lo tanto es mejor. Y eso no es así. Una oración nunca jamás debería tener más de 3 líneas. Ya, hay oraciones que no podemos cortar sencillamente, que tienen toda esa carga informativa. Pero cuando una oración tiene 5 líneas, no, hay un error ahí. Claramente hay un error. Y de hecho, lo que dice Marión es súper pertinente. Típicamente en el colegio se enseña que la coma cumple la función de indicar un momento en el que uno hace una breve pausa que permite respirar entre medio de una lectura. Y es verdad, pero
lo que típicamente no nos enseñan en el colegio es que ese no es el único uso de la coma. Y ese es el problema de la coma. La coma cumple varias funciones. Entonces, por lo tanto, es muy fácil confundirse en el uso de la coma. Entonces, en algunos casos nos da nos indica una pausa, pero no solo nos indica una pausa, también permite separar secciones dentro de una misma oración que no pueden ir juntas, o de lo contrario, sin la existencia de la coma se crearía confusión. Pero suficiente cháchara. Pasemos a un ejercicio. Tengo preparado un pequeño Menti, que como ustedes saben son diapositivas medianamente interactivas, para practicar un poquito el uso de la coma. Porque en la clase asincrónica están los lineamientos básicos del uso de la coma y todo lo demás lo va a ir dando la práctica. Yo podría hacer 17 clases acerca del uso de la coma, pero si ustedes no practican, no va a servir de nada. Así que les voy a pedir que se conecten a menti.com. Y una vez que ingresen a menti.com, ingresen, por favor, el siguiente código y escojan un alias. No pongan su nombre para que yo no los pueda identificar. Y nadie puede identificar a nadie. Este es el código. Ya. Tengo adentro a 3 personas, 4, 5, 6. Me faltan 3. Seudónimos, alias, para así yo no saber, porque, claro, para no comenzar con las comparaciones odiosas. Yo achunté 3, tú no achuntaste ninguna, tontales. No, ya, para evitar eso, alias. Hay 7 personas adentro. Tenemos al fantasma, a Santa Claus, un crucero, un pingüino, un oso, un copo de nieve y una dona. Vamos a dar un ratito para que se conecte el resto de la gente, si no lo pueden hacer después. Uno. ¡Oh! Se desconectó alguien. Alguien se cayó. ¿Quién se cayó? Acá voy a poner en juego mi memoria a corto plazo. El osito era. Volvió el osito. No alcancé a poner en práctica nada. Tic-tuc, 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 tic-tuc. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, partamos nomás. ¡Oh! Llegó una hamburguesa. 8. Falta una sola persona. Ya. 5. Ahora sí. 4, 3, 2, 1. Vamos. Ya. Traten de no responder rápido, pero aquí dice, representaciones que se dan con el sentimiento claro de ese recuerdo de una supuesta vivencia anterior mientras que en verdad no recuerdan nada. ¿Cuál de estas 3 redacciones es la correcta? O mejor dicho, ¿cuál de estas 3 puntuaciones es la correcta? Una respuesta, 2 respuestas, 3, 4, 5, 6. Quedan 10 segundos, 8 respuestas, todos respondieron. Todos han votado. Y está dividida la tabla.
4 personas optaron por la redacción A, 4 personas por la redacción o puntuación B. Y son las 4 primeras las que están en lo correcto. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Sencillamente la ubicación de la coma. En la primera, la coma va antes del mientras. En la segunda, la coma va después del qué. ¿Y por qué la segunda es incorrecta? Porque corta la conjunción de la oración. O más que la conjunción, la continuidad de la oración. Se supone que cada sección, antes o después de la coma, tiene que poder ser entendida por sí misma. Y por lo tanto no debería quedar incompleta. Entonces acá nosotros tenemos dos partes. Representaciones que se dan, con el sentimiento claro de ser recuerdos de una supuesta vivencia anterior. Eso por sí mismo se entiende, ¿cierto? Luego tenemos otra sección que es mientras que en verdad no recuerdan nada. En la segunda sección yo noto claramente, esperen que algo me está diciendo el Zoom, me dice por favor alejar, me aparece un mensaje, por favor alejar esta ventana de la, no sé si alcanzan a leer, yo no alcanzo a leer, no sé si se ve bien o no, pero me da la sensación de que sí. El asunto es que cuando yo digo, mientras que en verdad no recuerdan nada, yo noto claramente que hay una parte que falta. Antes de mientras debe venir algo, pero por sí mismo yo entiendo esa oración. Mientras que el perro ladra. Mientras que el perro ladra, ¿qué? ¿O qué mientras que el perro ladra? Pero entiendo esa oración. En cambio acá, en la segunda redacción, la primera sección queda claramente cortada, claramente inconclusa. Representaciones que se dan con el sentimiento claro de ser recuerdos de una supuesta vivencia anterior, mientras que, ¡paf! Eso quedó inconcluso. Eso lo noto, por eso la coma ahí no va. ¿Ya? Pero bien, pasemos al siguiente. 1, 2 y 3. Ahora viene la siguiente. ¿Por qué viene, cierto? Espérenme, que tengo problemas para cambiar esto. Parece que se quedó pegada esta pantalla. Damas y caballeros, estamos experimentando dificultades técnicas. Para que esto no se note, voy a pausar la grabación. ¿Están listos y listas? Démosle. Es el mismo ejercicio que el anterior. Ustedes tienen que escoger la puntuación correcta. Inmediatamente el uniforme de polvo de estrellas dio paso al predominio de un único disco de mármol brillante centrado. Y ahí están las tres opciones. Tenemos dos respuestas. Tenemos 3, 4. Vamos, vamos, vamos. 5 respuestas. 7 respuestas. 3. Se acabó el tiempo y todas alcanzaron a responder. Y hay 3 personas que se inclinaron por la segunda puntuación y 5 personas que se inclinaron por la tercera. Y esas últimas son las que dieron en el blanco. ¿Cuál es el problema con la segunda redacción? Inmediatamente el uniforme de polvo de estrellas dio paso al predominio de un único disco de mármol brillante centrado. El problema es que falta una coma que es la que va después de brillante.
¿Por qué brillante y centrado van separados? Porque son parte de una enumeración y las enumeraciones, en las enumeraciones todos los ítems se separan con coma. Y de hecho, lo más típico es que el último y el penúltimo ítems están separados por una conjunción, que típicamente es y. Es optativo. Por razones poéticas uno puede no hacer esa conjunción. Es decir, por ejemplo, no sé, yo podría decir, mi hijo es un aventurero, un pillín, un intrépido. Podría dejarlo así. Podría dejarlo así. Pero también podría ser mi hijo es un, ¿qué había dicho yo? Es temerario, un pillín y un intrépido. Podría ser. Pero lo que sí es importante es que tienen que estar separados de alguna manera. Y en este caso, brillante y centrado tienen que estar separados y por eso es que es la tercera puntuación, no la segunda. Pero bien, tenemos una tercera pregunta. Vamos a por ella. Ahí está. Pregunta 3 de 3. ¿Estáis listos y listas? Y démosle. Ah, no, no, acá está la tabla de puntuación. Va ganando Gata, luego la señorita, perdón, la señora Marte, Mostacilla, luego Pepito, luego se me tapan los nombres, pero en fin, se entiende. Ya, ahora sí, pasemos a la pregunta 3 de 3. No, ¿dónde quedó la pregunta 3 de 3? Menti me está mintiendo. Menti miente. Ahora sí que sí. No, ¿dónde quedó? Me engañó Menti. Yo le juro que tengo 3 diapositivas. A ver, vamos a salir. No me voy a ir sin haber presentado la tercera. Ahí, aquí está la tercera. La partición en 2 grupos es la misma con ambos programas, pero la partición en 3 y 4 grupos es distinta. Adelante, por favor. Please do. No les sale. No obstante, aparece que tengo 7 votos, porque hay una persona que se cayó. Y si no son ustedes quienes votaron, ¿quién votó? No, pero voy a asumir que fueron ustedes. El asunto es que después lo vamos a resolver, si para el caso estos son pequeños ejercicios que se pueden hacer en cualquier otro momento. Pero acá tenemos 3 redacciones, 3 puntuaciones ya, distintas, y 2 personas escogieron la primera. La partición en 2 grupos es la misma con ambos programas, pero, la partición en 3 y 4 grupos es distinta. Y la que era correcta era la partición en 2 grupos es la misma con ambos programas, pero la participación en 3 y 4 grupos es distinta. Es decir, la gran diferencia es la coma antes o después del pero. Y típicamente la coma va antes del pero. Hay otro recurso, ¿ya?, que es encerrar algo entre comas. Yo puedo retener una oración entre comas. Por ejemplo, volviendo a esta redacción, por ejemplo, yo perfectamente podría haber puesto comas después de programas y después de grupos, en donde flanqueo con comas, pero la participación en 3 y 4 grupos. Y ahora que lo pienso, incluso así no opera. ¿Saben por qué no opera?
Porque lo que va entre comas es como que fuera entre paréntesis. Y lo que va entre paréntesis es accesorio. Es decir, es optativo, no es completamente necesario que esté ahí. Y si yo dejo entre comas, pero la participación entre 3 y 4 grupos, ¿ya? Todo esto, pero si dejo entre comas esto, pero la participación en 3 y 4 grupos, si lo elimino, la oración no se entiende. Eliminémoslo. La participación en 2 grupos es la misma con ambos programas, es distinta. No, no procede, no opera. Por lo tanto, no puedo poner lo que está marcado en azul entre comas. No lo puedo volver accesorio. Es fundamental. Sí puedo poner la coma antes del pero, después de programas. Porque ahí sí que procede una pausa al hablar. La participación en 2 grupos es la misma con ambos programas, pero la participación en 3 y 4 grupos es distinta. Ahí sí. Y ojo, que esta coma es optativa. La oración perfectamente podría vivir sin la coma. Porque sí, yo tengo suficiente aire para decir esto, de corrido. La participación en 2 grupos es la misma con ambos programas, pero la participación en 3 y 4 grupos es distinta. Se puede. Pero es recomendable poner una coma. Ayudamos al lector. Así que ahora sí que sí, podemos llegar a la tabla de puntuación. Y efectivamente, a Gata le fue muy bien. Así que felicitaciones, Gata. Las personas que no obtuvieron puntuación, que se equivocaron en las 3, piensen en cómo deciden ustedes dónde poner la coma. Es súper importante eso porque nosotros en la clase asincrónica pusimos una serie de recomendaciones acerca de cómo usar la coma, pero hay algo en el uso de los signos de puntuación que es absolutamente intuitivo y no necesariamente explicable y por lo tanto que se da solamente a través de la práctica. Es como jugar bien un deporte, es como bailar bien. Es algo que se va dando a través de la práctica, a través de la práctica y a través de la práctica. Y lo que ustedes pueden hacer es pedir que otras personas que tienen buen sentido de la puntuación corrijan sus textos y pregunten y busquen retroalimentación precisa cuando les hagan una corrección. Es lo único que les puedo recomendar. ¿Ya? Así que eso es lo que les puedo decir respecto del uso de la coma. Ahora, el punto. El punto seguido es súper desafiante y yo creo que no usamos lo suficiente el punto. Como les decía, en general, en nivel de la educación terciaria existe esta fantasía de que las oraciones tienen que ser largas. Las oraciones no pueden ser telegráficas. Yo no puedo decir, eh, la psicología es una ciencia. La psicología busca estudiar el porqué del comportamiento humano. El comportamiento humano a veces es impredecible. No puedo hablar telegráficamente con frases que están así, separadas, y cada una existe por sí misma y no está vinculada con la anterior. Pero el otro extremo de hacer oraciones gigantescas también es un error. Busquen ustedes siempre que una oración tenga aproximadamente 3 unidades complejas de información. Y cuando las oraciones se les extiendan demasiado, busquen la forma de utilizar un punto seguido para seccionarla y transformar una mega oración en oraciones de complejidad media. Esa es una gran recomendación que les puedo hacer. Pero el resto tiene que ver principalmente con, uno, leer, por sobre todo leer y fijarse cómo se usan los puntos y las comas. Y en segundo lugar, practicar y practicar y practicar y practicar. ¿Ya? No hay mucho más que les pueda decir al respecto. Porque en el fondo, el gran problema de la enseñanza del uso de la puntuación es que llegamos a un elemento que es ultra subjetivo. Cada idea relacionada con la siguiente, con la anterior, debe estar flanqueada por puntos seguidos. Esa es la máxima. O lo que es lo mismo, donde termina una idea, se pone un punto seguido. O mejor dicho, donde se termina una idea, se pone un punto seguido. Y si la idea siguiente está relacionada con la anterior, no. Vuelvo. Cada idea debe terminar con un punto. Y si la idea siguiente está relacionada con la anterior, entonces ese punto debe ser seguido.
De lo contrario, ese punto debe ser aparte. La norma dicha así suena simple, pero ¿cómo sé yo dónde termina una idea? ¿Y cómo sé yo si la idea siguiente está relacionada con la anterior? En estricto rigor, en un texto, todas las ideas están relacionadas con todas, ¿cierto? Yo no estoy hablando de la psicología y luego me pongo a hablar de las nutrias de Júpiter. Que dicho sea de paso, hasta donde sabemos, no hay nutrias en Júpiter. Hasta donde sabemos. Por lo tanto, ahí es donde entra el elemento de lo subjetivo. Saber dónde termina una idea y saber que una idea está relacionada con la anterior. Entonces, eso lo da solamente la práctica. La práctica y por sobre todo el orden mental. La puntuación refleja el orden mental. Y el orden mental debe comandar la puntuación. Entonces, es como ordenar los muebles en la casa. Donde ustedes pongan los muebles en la casa va a determinar sus rutinas de movimiento. Si ustedes ponen un velador en mitad del living, van a tener que estar haciendo siempre un badeo innecesario y que les va a quitar tiempo y que va a dificultar, por lo tanto, la habitación, el habitar esa casa. Ahora, la pregunta de Marión es súper pertinente. He leído a varios autores y algunos se demoran mucho en poner un punto seguido. ¿Eso está mal? No, porque eso es estilo. Especialmente cuando hablamos de literatura narrativa. Hay muchos elementos de estilo. De hecho, también está lo opuesto. Hay ciertos experimentos en la supresión de la puntuación. Hay un cuento de Julio Cortázar que se llama Señorita Cora, que es muy bueno, que se trata de un niño, un preadolescente, 12 años puede ser, que está en el hospital por una cirugía. No me acuerdo si no era una cirugía de urgencia. Y la cosa es que él pasa algunos días en el hospital y tiene una enfermera que es la señorita Cora, con la cual poco a poco comienza a desarrollar una relación de mucha confianza y él se enamora de la enfermera. Y este niño tiene una madre que lo va a visitar, o sea, en el fondo que creo que está un poco menos que instalada en la habitación, va a visitar duro y tupido. Y es una madre muy, muy controladora que resiente mucho este vínculo que él ha generado, que su hijo ha generado con la señorita Cora. Entonces se genera un conflicto, una especie de triángulo conflictivo entre los tres. Y la gracia es que Julio Cortázar, al escribir el cuento, cambia de sujeto narrativo. En algunos momentos el hablante es el niño, en otros momentos es la señorita Cora y en otros momentos es la madre. Pero suprimió todos los puntos y las comas. Por lo tanto, uno no tiene cómo saber dónde termina una oración y comienza la otra. Entonces, eso sumado al cambio de narrador hace que sea muy difícil de leer y muy confundiente. No es que sea confuso, sino que a uno lo confunde. Y por lo tanto ahí es donde está la magia del cuento, por si lo quieren leer. Pero claro, ese es el otro caso. Y en ese sentido, cuando hablamos de estilos narrativos, hay muchas cosas que se permiten. Pero cuando hablamos de la comunicación académica, está mucho más regimentada porque la idea de la comunicación académica no es entretener, por lo menos no el objetivo principal. Yo creo que un gran problema en la comunicación académica es despreocuparse por el entretenimiento del lector. Ojalá uno pueda entretener, puede haber una prosa que sea candente, que sea atractiva, que sea carismática, pero el principal objetivo de la comunicación académica es informar y por lo tanto que la otra persona comprenda, no que se entretenga. Por lo tanto, la comunicación tiende a ser mucho más regimentada y constituida por ladrillos breves, es decir, por componentes breves. Exacto, Julio Cortázar, un grande Julio Cortázar, gran cuentista grande. Así que por lo tanto, siempre traten de cautelar eso, ¿ya? En la utilización de oraciones medianas y traten siempre de transitar del exceso del uso de la coma al punto seguido. Eso sin duda que va a facilitar el tránsito por el texto. En el fondo, ustedes pongan muebles, los muebles vendrían a ser las comas, donde los necesitan, y pongan las puertas, que se vendrían a ser los puntos, donde las necesitan. Un exceso de puertas, imagínense una casa llena de puertas, en donde en un pasillo hubiera 3 puertas. No, sería terrible. Y al mismo tiempo, una casa sin muebles no se puede habitar, no se puede utilizar. Habría que andar dejando las cosas en el suelo. ¿Ya? Así que esa es mi recomendación, pero el resto es lectura y práctica, lectura y práctica. ¿Ok? Pregunta, ¿hicieron la actividad de esta semana que está en el aula virtual?
que es justamente la guía que es evaluada y que consiste justamente en un ejercicio de ubicar puntos y ubicar comas. Ya. Cami, Francisca y todos y todas las demás, es el momento de hacerla. ¿Ya? Es el momento de hacerla. Así que eso es cuanto les puedo comentar hoy día. Esa era mi entrega de hoy. ¿Ya? Así que bien, pues chicos y chicas, una forma espectacular de entrenar esto es que ustedes se hagan mentis entre ustedes. ¿Y cómo hago yo un menti de puntuación? Bueno, agarro un texto, lo intervengo y lo pongo en un menti y pongo las opciones dentro del menti y entre las opciones entre las opciones que ponga tiene que estar la correcta. Ahora, no tiene por qué ser un menti, ¿ya? Los que quieran hacer un menti y hacerlo con sus compañeros, tienen que meterse a mentimeter.com y seguir las instrucciones. No es difícil de usar, todo lo contrario. Pueden hacer un Kahoot, hay tantas cosas que se pueden hacer hoy en día y ni siquiera tiene por qué ser una aplicación. Pueden perfectamente hacer un texto y suprimir las comas o desordenarlas y reordenarlas y se pueden poner a prueba entre ustedes. Y creo que eso lo va a hacer mucho más lúdico, más entretenido. Así que bien, pues chicos y chicas, ya quedamos hasta acá. Ha sido un gusto, como siempre, tenerlos y tenerlas conectados, así que nos veremos y cualquier cosa me preguntan por mail, ¿ya? Que estén súper y nos vemos. Chao, profe, gracias. Que estén bien.